Buenos días, mi nombre es Matías Halt, soy interno de sexto año de Medicina de la Universidad de Chile y hoy día voy a presentar sobre la reanimación cardiopulmonar en pacientes con sospecha o confirmación de COVID-19. Esto de acuerdo a las últimas guías publicadas por el Consejo Europeo de Resucitación en abril de 2020. Entonces, como objetivo de esta presentación es conocer las consideraciones especiales que hay que tener en el contexto de la pandemia por SARS-CoV-2 y algunos aspectos adicionales a tener en cuenta en la BLS y la ACLS. No es el objetivo de esta presentación explicar detalladamente la técnica de RCP, sino más bien mencionar los aspectos que hay que adicionar a la reanimación cardiopulmonar. Bueno, hay que tener en cuenta que el coronavirus es un virus que se transmite a través de secreciones respiratorias, a través del contacto directo con el paciente o al tocar las superficies contaminadas. Estas secreciones se transmiten a través de gotitas. Estas gotitas, como muestra esta imagen, son aquellas que por su peso y su diámetro van a caer entre 1 a 2 metros de distancia del tracto respiratorio del paciente, a diferencia de los aerosoles, que son secreciones respiratorias de menor tamaño y que se mantienen por más tiempo en el entorno, aumentando el riesgo de transmisión del virus. Entonces, si bien el SARS-CoV-2 se transmite a través de estas gotitas, durante la reanimación cardiopulmonar se pueden generar algunos procedimientos que generan aerosoles, ¿ya? Y por eso es necesario tener en cuenta los elementos de protección personal a utilizar. Entonces, la desfibrilación no es un procedimiento generador de aerosoles, por lo cual pueden utilizarse elementos de protección personal y precaución por gotitas, que sería protección ocular, mascarilla quirúrgica, delantal de manga larga, manga corta, perdón, y guantes, como mínimo. En cambio, las compresiones torácicas y el manejo de la vía aérea sí pueden generar aerosoles, por ende requieren elementos de protección personal de precaución por aerosoles. Es importante tener en cuenta que no es aceptable comprometer la seguridad del personal de salud, por lo cual debe haber disponibilidad de elementos de protección personal y haber un entrenamiento en su uso. Las recomendaciones de la ERC son solo para pacientes con sospecha o confirmación de COVID-19. De hecho, la ERC recomienda que para el manejo de pacientes sin confirmación de COVID-19 es necesario evaluar localmente el riesgo de transmisión del virus, ¿ya? Y eso va a determinar el manejo. Y por último, las guías pueden ir cambiando a medida que se conoce más sobre el COVID-19 y el coronavirus. Entonces vamos a partir por el BLS en adultos con sospecha o confirmación de COVID-19 para un LEGO. ¿En qué cambia esto? Entonces el reconocimiento temprano es base y debe realizarse a través de la ausencia de respuesta y la respiración anormal. Entonces, se evalúa respuesta moviendo al paciente o gritándole si está bien, ¿ya? Ante esto, evaluar respiración. Si no responde, evaluar respiración. De acuerdo a la RC, solamente mirando si la respiración es normal o no, ¿ya? Entonces, se deja de lado el escuchar y sentir la respiración, porque se recomienda no abrir la vía aérea ni colocarse cerca de la boca ni nariz de los pacientes con un paro, con sospecha o confirmación de COVID-19. Una vez reconocido el paro cardiorrespiratorio, se llaman los servicios de emergencia al 131 en el caso de Chile y se le comunica al telefonista que se trata de una persona con ausencia de respuesta y respiración anormal. Y se le menciona además que es un paciente con sospecha de confirmación de COVID-19 si se cuenta con ese antecedente. Además se activa la función de altavoz del celular y se solicita un desfibrilador externo automático. Antes de iniciar las compresiones torácicas, la ERC recomienda tapar boca y nariz con una toalla o ropa, tapar la boca y nariz del paciente en paro, e inicia las compresiones torácicas de acuerdo a la técnica recomendada de forma estándar, que sería en esta posición, ubicado verticalmente sobre el paciente, con los brazos extendidos en un ángulo perpendicular al tórax del paciente, con las manos ubicadas en el medio del tórax, ¿ya? Y se recomienda no realizar ventilaciones. Finalmente, como medidas adicionales para un pliego, una vez terminado en la ERCP, se recomienda el lavado de manos con agua y jabón o con una solución de gel en base a alcohol. Y además contactar a las autoridades locales para preguntar por
protocolos de screening en personas que han estado en contacto con pacientes con sospecha de confirmación de coronavirus. En cuanto al BLS llevado a cabo por un profesional de salud, son requerimientos mínimos los elementos de protección personal de precaución de aerosoles. ¿Ya? Estos incluyen protección facial y ocular, un respirador N95, un delantal de manga larga y guantes. Y el reconocimiento temprano también es una base de la cadena de supervivencia y se requiere, para reconocer un paro, la ausencia de respuesta, una respiración anormal y la ausencia de pulso. Lo que cambia son las compresiones y las ventilaciones. Se mantiene la relación 30:2, pero se recomienda la pausa de las compresiones durante las ventilaciones. Esto para minimizar el riesgo de generación de aerosoles y de transmisión del virus. En cuanto a las ventilaciones, deben ser llevadas a cabo con bolsa, máscara y oxígeno, y utilizar un filtro entre la bolsa y la máscara, ¿ya? Además, se recomienda la utilización de 2 manos para asegurar el sellamiento, por lo cual se requieren de 2 reanimadores durante la ventilación, es decir, uno que asegure con sus 2 manos el sellamiento y otro que apriete la bolsa de máscara. Y esto se puede llevar a cabo porque el reanimador que hace las compresiones debiese pausarlas durante las ventilaciones. En cuanto a la ACLS o el manejo avanzado de adultos con sospecha o confirmación de COVID-19, hay que tener algunas consideraciones. Primero, que la seguridad del personal de salud es una prioridad, por ende se requiere de elementos de protección personal de precaución de aerosoles. Nuevamente mencionar que hay procedimientos generadores de aerosoles, como son las compresiones torácicas y el manejo de la vía aérea, no así con la desfibrilación. Y finalmente, importante la utilización de un filtro viral, es decir, un filtro de partículas de aire de alta eficiencia o un filtro de intercambiador de calor y humedad, que se ubica entre la bolsa y la máscara o la vía supraglótica o el tubo traqueal. En cuanto a la secuencia de acción en un paro cardiorrespiratorio, ¿qué es lo que cambia? Bueno, al igual que en la recomendación estándar, una persona que no responde y con respiración anormal debe motivar al profesional de salud a activar el código de emergencia, ¿ya? Como ocurre acá. Sin embargo, la evaluación de la respiración debe evitar acercarse, el profesional de salud debe evitar acercarse a la boca o mejilla del paciente, ¿ya? Y mientras se activa el código de resucitación, perdón, de reanimación, del código de emergencia, se debe evaluar pulso y signos de vida del paciente. Luego, si contamos con un desfibrilador inmediatamente, hay que evaluar el ritmo, ¿ya? Y si está en presencia de un ritmo desfibrilable, aplicar una descarga, según las recomendaciones estándar. Ahora, ¿qué pasa si el paciente se mantiene en ese ritmo desfibrilable después de la primera descarga? Bueno, si el reanimador cuenta con elementos de precaución del personal de aerosoles puestos, puede iniciar inmediatamente las compresiones. Si no cuenta con estos elementos de protección personal, puede aplicar hasta 2 descargas más, si corresponde, se hace un ritmo desfibrilable, mientras otros profesionales se están colocando los EPP. En relación a las compresiones torácicas y el manejo de la vía aérea, no iniciar las compresiones ni el manejo de la vía aérea mientras no se estén usando los EPP de precaución de aerosoles, ¿ya? Restringir la cantidad de personal en la pieza donde está realizando la reanimación. Las compresiones y las ventilaciones se hacen en relación 30:2 también, pero se deben utilizar a 2 personas para la ventilación, es decir, asegurar el sellamiento de la máscara con dos manos y la otra persona presionando la bolsa. Además, nuevamente, recordar utilizar un filtro viral y se recomienda realizar una vía aérea supraglótica o una intubación traqueal tempranamente para así minimizar el tiempo de ventilación con la bolsa máscara. Algunas palabras extra en relación al manejo avanzado es que en una reanimación en un paciente intubado y con ventilación mecánica, nuevamente utilizar elementos de protección personal de precaución de aerosoles, no desconectar el circuito del ventilador porque esto podría aumentar el riesgo de generación de aerosoles, aumentar la FiO2 a 1.0 y configurar el respirador a 10 respiraciones por minuto, y revisar el ventilador y su circuito para indagar si es que el ventilador podría estar involucrado en el paro. Finalmente, en la reanimación en pacientes en posición prono, la posición prono ha sido utilizada como
forma facilitar la ventilación en los pacientes con una neumonía severa por COVID-19, y en un paciente no intubado, la recomendación es cambiar inmediatamente a posición supina antes de iniciar las compresiones, siempre con los elementos de protección personal. En un paciente intubado se pueden realizar compresiones en la espalda entre ambas escápulas a una profundidad de 5 centímetros y frecuencia de 100 a 120 por minuto. Y se recomienda un cambio de posición inmediata si las compresiones, bueno, y realizar estas compresiones mientras se prepara el cambio de posición a supino. Se recomienda o sea, cambiar la posición inmediatamente ante compresiones inefectivas, ante la necesidad del manejo de la vía aérea y ante la incapacidad de restaurar la circulación rápidamente, es decir, en cuestión de minutos. Además, se recomienda planificar desde antes el cambio de posición, haber entrenado antes este procedimiento, y finalmente que las palas del desfibrilador se pueden ubicar, cuando están en posición prone los pacientes, en una posición biaxilar. Esta es la bibliografía. Muchas gracias por su atención.